Parte 1. Europa, siglo XII. Una tierra donde la fe ardía como hoguera, y la oscuridad se extendía entre castillos y aldeas, bajo el miedo constante a guerras y pestes. Fue en ese escenario donde nació la Orden del Temple, un ejército de monjes guerreros que juraron proteger a los peregrinos y custodiar los santos lugares. Eso decía la versión oficial, la que circulaba en las plazas y en los sermones dominicales. Pero bajo esa máscara de pureza y devoción se tejía otra historia, más antigua, más turbia, más peligrosa. Una historia que rara vez se contaba en voz alta, porque incluso mencionarla podía costar la vida. Los caballeros templarios aparecieron como una chispa en la penumbra. Hombres disciplinados, imponentes, envueltos en capas blancas marcadas con la cruz roja. Despertaban admiración y temor por igual. Para muchos eran los guardianes de Dios en la tierra. Para otros eran simples soldados de fortuna disfrazados de santos. Sin embargo, lo que nadie podía negar era su fulminante ascenso. En apenas unas décadas, pasaron de ser un pequeño grupo a convertirse en la orden más poderosa de la cristiandad. ¿De dónde provenía tal fuerza? Los reyes les otorgaban tierras, los papas les concedían privilegios, y los pueblos murmuraban que llevaban consigo secretos robados en las arenas de Jerusalén. Algunos decían que habían hallado reliquias sagradas, objetos que no debían ser vistos por ojos mortales. Otros aseguraban que, en lo profundo de las ruinas del Templo de Salomón, descubrieron algo más que tesoros, textos prohibidos, conocimientos que cambiaban la manera de entender el mundo. La voz del pueblo temblaba cuando relataba cómo los templarios regresaban de Oriente cargados de cofres cerrados, nunca abiertos ante los curiosos. Cofres que entraban en las fortalezas y de los que nadie volvía a hablar. Era como si guardaran dentro no solo riquezas, sino algo vivo, algo que respiraba en silencio detrás del hierro y la madera. Las crónicas más antiguas, esas que los monjes escribían a la luz de las velas, describen una sensación difícil de explicar. En los lugares donde los templarios se instalaban, las noches parecían más largas, las sombras más densas. El viento soplaba con un murmullo extraño, como si pronunciara nombres olvidados, y las campanas de las iglesias, a veces, sonaban sin manos que las tocaran, en horas donde nadie debía estar despierto. Nadie se atrevía a acusarlos abiertamente. Eran demasiado poderosos, demasiado cercanos al Papa, demasiado influyentes en las cortes de reyes y emperadores. Pero en las tabernas, en las cocinas de los campesinos, en las chozas de los mendigos, se hablaba de ellos en susurros. No son lo que parecen. Sirven a un amo distinto. Y aunque nadie podía probarlo, el miedo crecía como maleza. Así comenzó la leyenda oscura de los caballeros templarios, una orden nacida bajo la bandera de la fe, pero envuelta desde sus primeros pasos en un halo de misterio. Un misterio que no tardaría en transformarse en terror, cuando los juramentos secretos y las riquezas inexplicables mostraran el verdadero rostro de quienes decían luchar por Dios, porque detrás de cada cruz roja bordada en sus capas, latía un secreto tan antiguo como el mundo, y aunque entonces pocos lo sabían, ese secreto acabaría arrastrando a la orden entera hacia el abismo. Parte 2. El juramento de los templarios no era un simple voto de obediencia o de castidad, como el de otros monjes. Era algo distinto, más hondo, más inquietante. Aquellos que tenían el privilegio, o la condena, de presenciar una ceremonia de iniciación jamás volvían a ser los mismos.
Nadie del exterior lo vio nunca con sus propios ojos y vivió para contarlo con detalle. Pero fragmentos de confesiones arrancadas bajo tormento, susurros de desertores y leyendas que corrieron de boca en boca pintan un cuadro perturbador. Los aspirantes eran conducidos a salas subterráneas, iluminadas apenas por antorchas que proyectaban sombras alargadas en muros húmedos. El aire allí abajo era denso, como si las piedras guardaran el eco de voces antiguas. El iniciado debía arrodillarse frente a símbolos que no eran del todo cristianos, grabados en madera ennegrecida o en metales corroídos por el tiempo. Se decía que en esas estancias, donde la luz parecía temer entrar, se les ordenaba renunciar al mundo, pero también a algo más, algo que nunca aparecía en los textos oficiales. Los hermanos mayores les imponían un silencio absoluto, no solo respecto a lo visto en la ceremonia, sino sobre pensamientos que nunca debían compartirse con nadie. El juramento no era una promesa ligera, era un lazo invisible que ataba el alma a la orden. Si se rompía, no era solo la traición a sus compañeros, era la condena eterna. El que hable será perseguido en este mundo y en el otro, murmuraban las voces graves en la penumbra. Los más osados de entre los cronistas insinúan que, durante esos ritos, los aspirantes eran obligados a besar objetos impuros, a jurar fidelidad no solo a Cristo, sino a una figura desconocida, una sombra que los observaba desde el rincón más oscuro de la sala. Algunos afirmaban que aquel ídolo tenía el rostro de un hombre deforme, otros que era un cráneo momificado, y unos pocos susurraban que se trataba de un ser cuya forma no correspondía a ninguna criatura conocida. Después del juramento, el iniciado era levantado, cubierto con la capa blanca de la orden, y a partir de ese instante ya no pertenecía al mundo exterior. Su nombre anterior se desvanecía, su voluntad quedaba anulada, y solo respondía a la hermandad. Pero lo más inquietante no era la obediencia, sino la transformación que venía con ella. Quienes habían conocido a los nuevos caballeros antes del rito decían que algo en su mirada cambiaba. Sus ojos parecían más fríos, sus palabras más calculadas, como si un secreto desconocido pesara siempre en sus pensamientos. Con el tiempo empezaron a circular rumores extraños. Campesinos aseguraban que, en las noches posteriores a una iniciación, se escuchaban cánticos en lenguas que nadie reconocía. Voces profundas, casi guturales, se mezclaban con un murmullo metálico, como el sonido de cadenas arrastrándose sobre piedra. Y siempre, tras esas ceremonias, el aspirante surgía distinto, más duro, más impenetrable, como si en la oscuridad hubiese entregado algo de sí mismo y recibido otra cosa a cambio. La orden prosperaba, y con cada nuevo miembro el secreto se extendía. No había testigos ajenos, no había confesiones claras, solo el eco de esos juramentos sellados en sótanos húmedos, protegidos por la lealtad y el miedo. Y con cada voz que juraba guardar silencio, el velo se hacía más espeso, más impenetrable, más temido. El juramento de los templarios no era solo un pacto entre hombres, era una cadena invisible que los ataba a un destino que, tarde o temprano, reclamaría un precio. Y ese precio, aunque aún no lo sabían, se pagaría con sangre, con fuego y con la caída de todo lo que habían construido. Parte 3. La riqueza de los templarios crecía con un ritmo que desafiaba la comprensión humana. En apenas unas décadas habían pasado de ser una hermandad humilde a convertirse en banqueros de reyes y dueños de vastas extensiones de tierra.
Su poder económico parecía ilimitado, pero mientras en público se mostraban como administradores astutos y guerreros disciplinados, en los rincones oscuros del reino, las voces eran otras. Nadie podía explicar cómo obtenían tanto oro, tanta plata, tantas propiedades. Los campesinos decían haber visto caravanas entrar en las fortalezas templarias cargadas de cofres que nunca habían salido de ningún mercado ni de ningún campo de batalla. Algunos juraban que esas cajas provenían de Oriente, de los desiertos donde aún ardían las cruzadas. Se decía que en Jerusalén no solo habían encontrado reliquias, sino también libros escritos en lenguas muertas, pergaminos que hablaban de alquimia, de fórmulas capaces de transmutar metales viles en oro. Otros aseguraban que la fortuna provenía de tratos más siniestros. En secreto, los templarios habrían pactado con mercaderes enemigos, con príncipes herejes y con sabios que el Papa jamás hubiera tolerado. A cambio de protección y silencio, recibían conocimientos prohibidos, el arte de la numerología árabe, los secretos de la astrología persa, los cálculos de arquitectos que levantaban templos con precisión imposible. Era un saber que se convertía en riqueza, y la riqueza en poder. Dentro de sus fortalezas, nadie entraba sin permiso. Pero los pocos que lo hicieron y lograron salir, describían pasillos interminables, llenos de cofres sellados. Algunos cofres, decían, no tenían cerraduras convencionales, sino símbolos grabados que parecían reaccionar a las manos que los tocaban. Y lo más inquietante era el silencio que reinaba en esas cámaras, un silencio demasiado denso, como si las piedras mismas estuvieran guardando secretos. El pueblo observaba con temor. Los templarios no pagaban tributos a los reyes, no respondían ante obispos y acumulaban riqueza que ni siquiera intentaban ocultar. Construían granjas, molinos, castillos, y todo parecía multiplicarse como si una fuerza invisible los favoreciera. Algunos se preguntaban en voz baja si esa prosperidad venía de Dios o de algo mucho más oscuro. Los rumores crecieron cuando comenzaron a prestar dinero a los propios monarcas. Reyes endeudados hasta el cuello se inclinaban ante ellos, y eso resultaba insoportable para los orgullos reales. Se decía que en las mesas de negociación no solo ofrecían oro, sino algo más: información comprometedora, cartas interceptadas, confesiones arrancadas en secreto. El dinero era solo la superficie de un poder mucho más profundo. El pueblo empezaba a sentir que no miraba a simples caballeros. Había algo extraño en la manera en que manejaban su fortuna, como si siempre supieran cuándo invertir, cuándo vender, cuándo recolectar, como si alguien o algo les susurrara los secretos del futuro. Y mientras sus cofres seguían llenándose, en las aldeas cercanas la pobreza crecía. Así, la riqueza inexplicable de los templarios se convirtió en el mayor de sus enigmas. Nadie podía detener su ascenso, nadie podía rivalizar con sus tesoros, y en cada villa, en cada reino, flotaba la misma pregunta no dicha: ¿qué precio habían pagado, y a quién, por un poder tan desmedido? Parte 4. Las noches en los castillos templarios tenían un aire distinto, una densidad que se podía sentir en la piel. No eran noches comunes. Había un silencio extraño, interrumpido solo por rumores de pasos y por un viento que parecía arrastrar voces desde los sótanos. Los aldeanos que vivían cerca de las fortalezas contaban historias de luces que se encendían en las torres más altas y en las ventanas subterráneas, luces que danzaban como si fueran llamas de un fuego que no obedecía a este mundo.
Se decía que en las madrugadas, cuando el resto dormía, los templarios se reunían en cámaras secretas bajo tierra. Allí, a la tenue luz de antorchas, entonaban cánticos en lenguas desconocidas. Algunos juraban haber escuchado aquellos cantos desde lejos, un murmullo grave que parecía vibrar en las entrañas de la tierra. Quienes lo oían de cerca decían que no era un canto humano, sino algo más profundo, un sonido que producía escalofríos y que podía hacer llorar a los animales en los establos. Los relatos más atrevidos aseguraban que en medio de esos rituales, los templarios formaban círculos alrededor de símbolos grabados en el suelo. Símbolos que no eran cruces cristianas, sino figuras geométricas imposibles, estrellas invertidas y signos que parecían arder con un resplandor propio. El iniciado, colocado en el centro del círculo, debía repetir palabras prohibidas, mientras los demás golpeaban el suelo con espadas envainadas, generando un ritmo seco y metálico que se mezclaba con las voces. Había también testimonios de viajeros que, al pasar cerca de las fortalezas en esas noches, juraban haber visto siluetas encapuchadas, de pie frente a altares improvisados. En esos altares no había crucifijos ni imágenes de santos, sino objetos extraños, cráneos, piedras ennegrecidas, ídolos tallados con rostros deformes. Nadie sabía de dónde provenían, pero todos coincidían en que su sola presencia causaba angustia. Los más supersticiosos creían que en aquellos rituales no solo rezaban, sino que invocaban. Invocaban a fuerzas antiguas que no pertenecían al cristianismo. Se hablaba de un amo invisible al que ofrecían su lealtad, un ser al que no se podía nombrar en público. Según los rumores, ese amo exigía ofrendas en cada ceremonia, ofrendas que no siempre eran de oro o de reliquias, sino de algo mucho más valioso, la voluntad misma de los caballeros. Algunos pastores juraban haber visto figuras encapuchadas caminando por los bosques cercanos durante esas noches, portando lámparas y susurrando oraciones incomprensibles. Otros afirmaban que, después de los rituales, el amanecer traía un olor extraño en el aire, una mezcla de incienso y cenizas. Incluso los más valientes evitaban acercarse a los castillos después del anochecer. La orden nunca habló de esos rumores. Sus líderes guardaban silencio y castigaban con dureza a quienes osaban cuestionar. Pero cuanto más hermético era su comportamiento, más crecía la sospecha entre la gente. Y así, entre cánticos ocultos y luces que no tenían explicación, la imagen de los templarios se transformaba. Ya no eran solo caballeros santos, eran guardianes de un misterio inquietante que respiraba en la oscuridad. Cada ritual nocturno dejaba tras de sí un rastro de miedo, un eco que parecía alargarse en las noches siguientes, y con cada eco aumentaba la sensación de que los templarios habían hecho un pacto que no pertenecía al reino de los hombres, un pacto que aún no había mostrado todo su alcance. Parte 5. Las primeras señales de fractura dentro de la orden fueron apenas perceptibles, como grietas invisibles en una muralla aparentemente indestructible. Los templarios se mostraban al mundo como un bloque unido, disciplinado, incorruptible. Pero tras esas paredes de piedra, en la penumbra de los pasillos y en la soledad de las celdas, algunos caballeros comenzaban a sentir un peso insoportable. No todos podían cargar con el silencio, con las imágenes de los rituales, con las promesas susurradas a medianoche frente a símbolos que parecían respirar. Se cuenta que hubo quienes intentaron huir, caballeros jóvenes que después de vivir la ceremonia de iniciación
y participar en los primeros ritos nocturnos, comenzaron a tener pesadillas tan intensas que ya no podían distinguir entre sueño y vigilia. Algunos gritaban en medio de la noche, diciendo que escuchaban voces que los llamaban por su nombre, voces que no eran de este mundo. Estos hombres, aterrados, intentaron escapar de las fortalezas en plena oscuridad, pero casi ninguno fue visto otra vez. Los cronistas de la época hablaban de desapariciones repentinas, de hombres que cabalgaban hacia la frontera y eran interceptados antes de llegar a ninguna parte. Otros simplemente se desvanecían dentro de los propios castillos, como si se los tragara la piedra misma. Los rumores afirmaban que la Orden tenía sus propios métodos para silenciar a los traidores, que bajo las fortalezas existían mazmorras de las que nadie salía con vida. Pero lo más inquietante no era el castigo físico, sino la manera en que se borraba todo rastro, como si aquellos hombres jamás hubiesen existido. Hubo también intentos de confesión. Algunos caballeros, al borde de la locura, buscaron sacerdotes leales fuera de la orden para revelar lo que habían visto. Pero cada vez que uno de ellos intentaba hablar, algo sucedía. Accidentes, enfermedades súbitas, muertes que parecían casuales, pero que se repetían con demasiada exactitud. Era como si una mano invisible velara por el secreto, sofocando cualquier palabra antes de que pudiera alcanzar el oído equivocado. En los pasillos de piedra, los murmullos crecían. Los templarios que aún conservaban dudas sabían que no podían confiar en nadie. Cada hermano podía ser un vigilante, cada mirada podía ser un juicio, y el miedo a ser descubierto alimentaba un silencio aún más pesado. Esa tensión se respiraba como un veneno. Hombres endurecidos por la guerra temblaban en la intimidad de sus pensamientos, temerosos de que incluso su sombra los delatara. El ambiente en las fortalezas se volvió denso, cargado de sospechas. Se decía que algunos templarios, incapaces de soportar la presión, comenzaron a hablar en sueños, y que otros los escuchaban para después delatarlos. Aquellos que dudaban de la orden eran marcados en secreto, apartados de las misiones importantes, vigilados día y noche. Y cuando finalmente desaparecían, el resto comprendía el mensaje sin necesidad de palabras. Así, la traición interna no era solo un acto de rebeldía, era también un espejo roto que reflejaba el precio del juramento. Los templarios habían sellado un pacto que no permitía retroceder. Quien intentaba escapar era devorado por el propio silencio que había jurado guardar. Y con cada caballero perdido en la oscuridad, la orden parecía hundirse más en el abismo de su propio secreto. La lealtad ya no era una virtud, era una condena. Y aquellos que aún resistían en silencio empezaban a preguntarse si la hermandad que habían jurado servir luchaba realmente por la cruz o por algo mucho más sombrío. Parte 6. Las acusaciones comenzaron como un murmullo, apenas perceptible en los pasillos más oscuros de la corte papal y en los corredores silenciosos de los castillos. Algunos decían que los templarios, en su incesante búsqueda de poder, habían cruzado una línea invisible. No se conformaban con negociar con mercaderes de especias o con prestamistas ocultos. Había quienes aseguraban que mantenían tratos con los mismos enemigos a los que juraban combatir. Las crónicas más temerarias mencionan reuniones secretas en tiendas levantadas a la luz de la luna, en medio de campamentos cruzados. Allí, templarios de capa blanca se encontraban con emisarios musulmanes, no para discutir treguas legítimas, sino para intercambiar objetos y conocimientos prohibidos.
Mientras los ejércitos se desangraban en los desiertos de Tierra Santa, algunos caballeros del Temple habrían firmado pactos de silencio con aquellos a quienes llamaban infieles. ¿Qué buscaban? No siempre era oro ni plata. Había quienes aseguraban que los templarios estaban obsesionados con manuscritos antiguos, escritos en lenguas que ningún clérigo latino podía descifrar. Libros de astronomía, de matemáticas, de filosofía oculta, pero también de artes prohibidas, que hablaban de cómo manipular la voluntad de los hombres y de cómo leer en las estrellas los presagios de la guerra. A cambio, entregaban secretos de fortalezas, rutas de comercio, incluso nombres de señores feudales dispuestos a vender su lealtad. El pueblo nunca supo la magnitud real de esos pactos. Solo quedaban rastros, caravanas escoltadas por templarios atravesando desiertos que nunca figuraban en las rutas oficiales, cofres cubiertos con telas orientales entrando en fortalezas europeas, símbolos extraños apareciendo en las paredes de las capillas. Había incluso rumores de que algunos caballeros aprendieron a rezar en lenguas extranjeras, no como acto de diplomacia, sino como parte de rituales que combinaban la cruz con signos prohibidos. En las tabernas y en los mercados se murmuraba que los templarios ya no distinguían entre amigos y enemigos, que su verdadera lealtad no era hacia la cristiandad, sino hacia un poder oculto que se alimentaba de ambas partes, como un espectro invisible que se fortalecía con cada traición. Lo inquietante era que, pese a los rumores, la orden seguía creciendo. Ningún rey se atrevía a enfrentarlos, ningún obispo a condenarlos. Tal era la magnitud de su influencia. Pero entre los propios templarios, algunos comenzaron a desconfiar. Había quienes notaban cómo sus hermanos regresaban de esas reuniones nocturnas con miradas cambiadas, con palabras en clave, con un aire extraño que no parecía propio de caballeros cristianos. Eran hombres endurecidos por la guerra, pero ahora llevaban consigo un silencio más pesado que la armadura, y ese silencio se propagaba como una enfermedad. Las alianzas secretas con el enemigo no eran simples transacciones, eran pactos sellados con juramentos que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a revelar. Pactos que cruzaban fronteras religiosas y morales, pactos que convertían a los templarios en algo más que soldados de Cristo, algo ambiguo, algo que caminaba entre la luz y la sombra. Y mientras Europa dormía confiada en la protección de los caballeros del Temple, las sombras de esos pactos se extendían como raíces invisibles, preparando un desenlace que tarde o temprano haría temblar hasta a los más poderosos, porque cada trato sellado en secreto era también una traición al juramento original, y cada traición acercaba más a la orden a un destino que ya no podría deshacerse. Parte 7. El verdadero poder de los templarios no estaba en sus espadas, ni siquiera en sus tesoros. Su dominio se encontraba en algo mucho más sutil, mucho más peligroso: la influencia invisible que ejercían sobre reyes, príncipes y papas. Eran los guardianes de secretos ajenos, los prestamistas de coronas, los testigos incómodos de confesiones que nunca debieron ser escuchadas. Y con cada deuda, con cada alianza firmada en silencio, iban tejiendo una red invisible que alcanzaba todos los tronos de Europa. Los reyes acudían a ellos buscando préstamos para financiar guerras imposibles, y en ese momento quedaban atrapados. Los templarios no solo entregaban oro, exigían documentos, cartas, firmas, juramentos. Cada contrato era una cuerda atada al cuello de un soberano. Si el rey cumplía,
La orden se fortalecía. Si fallaba, ellos guardaban pruebas suficientes para destruir su reputación. Era un juego de poder tan silencioso como eficaz, donde el chantaje se disfrazaba de devoción y la amenaza se escondía tras sonrisas solemnes. Los papas tampoco estaban a salvo. Se decía que los templarios custodiaban en sus cámaras documentos comprometedores, bulas firmadas en secreto, correspondencias privadas, confesiones escritas que podían hundir la credibilidad de un pontífice. En las crónicas más atrevidas se habla de noches en las que enviados del Vaticano debían negociar en silencio con maestros templarios, rogando que ciertos papeles jamás vieran la luz. La orden nunca los usaba abiertamente, no necesitaba hacerlo. Bastaba con que existieran para mantener a todos en vilo. Había además historias de emisarios templarios infiltrados en las cortes más poderosas de Europa. No eran simples mensajeros, sino espías que escuchaban, registraban y entregaban cada palabra al tesoro de secretos que la orden acumulaba. Un gesto en falso, una reunión clandestina, una traición oculta. Todo era registrado, almacenado y protegido como un arma. Cada secreto era una daga invisible apuntando al corazón de un rey. Las ciudades comenzaron a darse cuenta de que, donde los templarios estaban presentes, la autoridad del soberano parecía disminuir. Sus fortalezas se erguían en el centro de los reinos como recordatorios de que había otro poder, uno que no respondía a ninguna corona terrenal. A los ojos del pueblo, eran caballeros santos. A los ojos de los monarcas, eran acreedores silenciosos. A los ojos de los más lúcidos, eran carceleros de la verdad. Un monarca francés llegó a susurrar, en un arranque de desesperación, que la cruz roja de los templarios pesaba más que su propia corona, porque en sus cofres no solo había riquezas, sino pruebas capaces de cambiar el curso de la historia. Cartas de amantes escondidos, confesiones de pecados imperdonables, alianzas secretas con enemigos jurados. Todo lo que podía hundir a un rey estaba bajo llave en las cámaras templarias, custodiado por hombres dispuestos a morir antes que revelar nada. El miedo creció en silencio. Los reyes comenzaron a darse cuenta de que ya no eran dueños de sus reinos, sino piezas de un tablero jugado por manos invisibles. Y esas manos no eran las de Dios ni las de la Iglesia, sino las de una orden que decía luchar por la cruz, pero que en realidad tejía su propio reino secreto. Así fue como los templarios dejaron de ser simples caballeros. Se convirtieron en un poder en la sombra, un poder que nadie podía enfrentar sin arriesgarlo todo. Y en los pasillos de piedra, mientras los cofres seguían llenándose, se escuchaba una certeza cada vez más clara. No había corona, ni trono, ni altar que no estuviera bajo la mirada de la orden. Una mirada que no perdonaba, que no olvidaba, que esperaba el momento exacto para reclamar lo que le pertenecía. Parte 8. El nombre susurrado en los rincones más oscuros era siempre el mismo: Baphomet. Nadie sabía con certeza qué era, si un ídolo, una reliquia, una invención de los enemigos de la orden o una verdad más aterradora. Pero su sombra se extendía como un espectro sobre los templarios, manchando cada gesto de piedad con un rastro de inquietud. Las crónicas de los juicios, arrancadas a los caballeros bajo tormento, hablaban de la adoración de una figura extraña durante los rituales secretos. Unos decían que tenía rostro humano, pero deformado, con rasgos que inspiraban repulsión y fascinación a la vez. Otros afirmaban que era un cráneo parlante, colocado sobre un pedestal cubierto de telas negras.
Había quienes lo describían como un ser de múltiples formas, mitad hombre, mitad bestia, con ojos que parecían brillar en la penumbra como brasas apagadas. Los rumores más atrevidos aseguraban que los templarios, al caer la noche, se inclinaban ante este ídolo y pronunciaban oraciones en lenguas desconocidas. En lugar de mirar a la cruz, dirigían su devoción hacia aquella figura que parecía encarnar un poder distinto, uno que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Algunos testigos aseguraban que, frente al Baphomet, se les exigía a los caballeros renunciar en secreto a Cristo, aunque en público siguieran mostrándose como soldados de la fe. Los campesinos cercanos a las fortalezas afirmaban haber visto entrar cofres sellados, con símbolos extraños, cargados entre varios hombres que sudaban como si transportaran algo vivo. Nunca se abrían a la luz del día, solo en los sótanos, en presencia de los iniciados, y cuando esas ceremonias concluían, el aire en los pueblos vecinos parecía volverse pesado, cargado de un silencio que ni el canto de los gallos podía romper. El Baphomet no era solo un ídolo, era un símbolo de poder. Para algunos representaba el conocimiento oculto que los templarios habían robado en Oriente, las verdades prohibidas que la Iglesia había intentado enterrar. Para otros, era la prueba de que la Orden había sellado un pacto con fuerzas impías, entregando su lealtad a un amo invisible que les garantizaba riquezas y victorias a cambio de sus almas. Incluso dentro de la propia Orden, el nombre era pronunciado con cautela. Nadie lo decía en voz alta fuera de las ceremonias, y aún entre hermanos se utilizaba en susurros. Era un secreto compartido, un lazo invisible que los unía más allá de la sangre y de la guerra. Y sin embargo, ese mismo secreto era también una cadena, un peso que arrastraban hasta la tumba. Los testimonios recogidos en los procesos contra los templarios no coincidían en los detalles, pero todos compartían una misma sensación. Aquel ídolo tenía un poder real. No era simple madera o piedra. Quienes lo habían visto hablaban de una presencia que helaba la sangre, de un magnetismo que obligaba a arrodillarse aunque la mente se resistiera. Como si el Baphomet no fuera un objeto, sino una puerta hacia algo que los hombres no estaban preparados para comprender. Así, la cruz roja de los templarios comenzó a teñirse de sombras más densas. Ya no era el símbolo de una orden piadosa, sino la máscara de un culto secreto que se extendía silenciosamente bajo la piel de Europa. El pueblo miraba sus capas blancas con respeto, pero también con miedo, porque en la memoria de todos quedaba flotando la misma pregunta. ¿Ante qué clase de Dios se inclinaban realmente los caballeros del temple cuando caía la noche? Parte 9. La verdadera fuerza de los templarios no se encontraba únicamente en sus ejércitos, en sus cofres repletos de oro o en los castillos que dominaban los caminos. El poder más temido era el que no se veía, una red invisible de espionaje, de engaños y de secretos que se extendía por toda Europa como una telaraña sin fin. En cada corte, en cada puerto, en cada ciudad amurallada, siempre había un templario observando, tomando nota, escuchando lo que no debía ser escuchado. Los reyes lo intuían, los obispos lo sospechaban y el pueblo lo murmuraba con miedo. Nada escapaba a los oídos de la orden. Si un noble conspiraba contra el monarca, los templarios lo sabían. Si un mercader ocultaba riquezas, ellos tenían registros de sus deudas. Si un clérigo pecaba en secreto, la confesión terminaba siendo guardada, manipulada, usada como moneda de cambio.
El silencio templario no era solo disciplina, era la herramienta perfecta para acumular información. Algunos viajeros aseguraban que, en las ciudades, había hombres vestidos como simples mercaderes o artesanos que en realidad pertenecían al temple. Nadie podía distinguirlos, pues no llevaban la cruz roja, pero sus ojos atentos seguían cada movimiento. Eran espías encubiertos, piezas de un juego que transformaba la vida cotidiana en un tablero controlado por la orden. Los caballeros visibles eran solo la fachada, mientras que en la sombra operaba un ejército silencioso. En las tabernas, las voces más osadas afirmaban que los templarios tenían acceso a correspondencias privadas entre monarcas, cartas selladas con cera real que misteriosamente terminaban en sus manos. Nadie sabía cómo lo lograban. Algunos decían que pagaban a mensajeros, otros que interceptaban las rutas, y unos pocos aseguraban que existía entre ellos un grupo especializado en falsificar sellos y abrir cofres sin dejar huella. Lo cierto era que la información circulaba hacia ellos como el agua hacia el mar. El engaño era su arte. Cuando querían derribar a un enemigo, bastaba con filtrar un rumor en el lugar preciso, con sembrar la duda en el oído de un rey inseguro, con provocar una sospecha en el corazón de un aliado. No necesitaban alzar la espada, el miedo hacía el trabajo por ellos, y cuando la trampa surtía efecto, los templarios aparecían como salvadores, listos para ofrecer oro, protección o consejo, asegurando así una lealtad que no podía romperse. Las cortes estaban infestadas de sus sombras. Los sirvientes de los palacios, los soldados de los reyes, incluso los consejeros más cercanos, podían estar al servicio de la orden. Nadie estaba seguro. La desconfianza corroía a los poderosos, y mientras se miraban unos a otros con sospecha, los templarios se fortalecían. Era como si una mano invisible moviera las piezas, asegurando siempre que el temple quedara un paso adelante. Los campesinos sentían aquel poder de un modo distinto. Decían que los templarios sabían demasiado, que podían señalar a cualquiera en la aldea y revelar secretos que ni la propia familia conocía. Historias de amantes ocultos, de deudas no confesadas, de pecados enterrados. Era imposible escapar de esa mirada que todo lo veía. Así, incluso el pueblo sencillo aprendió a callar cuando pasaba un caballero del temple. No por respeto, sino por miedo. Y en medio de esa red, un secreto permanecía oculto. La orden no acumulaba información solo para controlar, sino también para alimentar un misterio mayor. Algunos creían que los templarios buscaban patrones, señales en los actos humanos, como si cada mentira y cada traición formaran parte de un plan invisible. Era un conocimiento que trascendía la política y se acercaba a lo prohibido. El engaño no era un simple recurso, era la esencia misma de su poder. Y con cada secreto guardado, con cada traición silenciada, el temple se alejaba más de la cruz que decía servir. En su lugar, construía un reino de sombras, donde la verdad era solo otra herramienta para someter a quienes aún creían estar libres. Parte 10. El amanecer del viernes 13 de octubre de 1307 quedó marcado para siempre en la memoria de Europa. Cuando la ciudad aún dormía, las campanas comenzaron a sonar con un tono extraño, como si anunciaran no la llegada de un día nuevo, sino el inicio de una desgracia. En París, en los caminos, en las aldeas y en los puertos, los hombres del rey Felipe IV de Francia se desplegaron como un enjambre silencioso. Tenían órdenes precisas: capturar a todos los templarios, sin darles tiempo a reaccionar, sin concederles un respiro.
El golpe fue certero y despiadado. En cuestión de horas, centenares de caballeros fueron apresados, arrancados de sus fortalezas, encadenados en plazas públicas. Los hombres que ayer caminaban erguidos con sus capas blancas, ahora eran llevados como criminales, bajo la mirada de un pueblo que no sabía si sentir alivio o miedo. Los más ancianos, los maestros de la orden, fueron separados y llevados a mazmorras oscuras, donde los aguardaban interrogatorios que ya estaban escritos antes de comenzar. Las acusaciones eran terribles: herejía, adoración de ídolos, sodomía, blasfemias contra la cruz. Se decía que habían escupido sobre los símbolos sagrados, que habían adorado a Baphomet, que habían cometido actos impuros en nombre de un pacto oculto. Los jueces, obedientes al rey y respaldados por el Papa, exigían confesiones. Y las confesiones llegaron, unas arrancadas bajo tormento, otras susurradas por miedo, y algunas pronunciadas con un extraño orgullo, como si ciertos templarios no temieran revelar la verdad. Los relatos estremecieron incluso a los más incrédulos. Se hablaba de ceremonias en sótanos iluminados por antorchas negras, de cráneos venerados como oráculos, de pactos firmados con sangre, de palabras antiguas que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Los jueces escribían con manos temblorosas, preguntándose si eran testigos de un crimen humano o de algo más profundo, más oscuro. Felipe IV observaba todo desde su trono, con una mezcla de satisfacción y temor. Durante años había estado endeudado con los templarios, prisionero de su oro y de sus secretos. Ahora, con un solo movimiento, había volteado la partida. Al acusarlos de herejía, no solo se libraba de sus deudas, sino que también reclamaba para sí las riquezas de la orden. El pueblo, confundido, veía en él a un rey justiciero, pero en las sombras muchos sabían que lo movía la ambición disfrazada de piedad. El temple, que durante casi 2 siglos había sido intocable, se derrumbaba de la noche a la mañana. Sus fortalezas eran saqueadas, sus archivos confiscados, sus tesoros repartidos. Pero lo más inquietante no estaba en las pérdidas materiales, sino en las palabras que escapaban de las mazmorras, confesiones entrecortadas que parecían confirmar los rumores de siglos. No todos los caballeros negaron las acusaciones. Algunos, bajo la presión de la tortura, describieron en detalle los rituales, los juramentos, el ídolo. Otros, incluso sin tormento, admitieron con voz serena que sí, que habían adorado a un poder distinto, que sí, que la cruz no había sido su único altar. El eco de esas confesiones se expandió como un veneno. El mundo entero comenzaba a preguntarse si la orden más sagrada había sido siempre un refugio de sombras. Y aunque las llamas de la justicia real ardían con fuerza, un temor más profundo se extendía en silencio. Que lo descubierto no fuera todo, que los secretos de los templarios fueran aún más vastos de lo que se imaginaba. La traición de Felipe IV no solo marcó la caída de los templarios, sino también el inicio de una nueva era de sospechas, porque en cada palabra arrancada bajo tormento, en cada silencio guardado hasta la muerte, había un rastro de algo que escapaba al control del rey, algo que, pese a la caída de la orden, no desaparecería jamás. Parte 11. El olor del humo se extendió por París como una nube maldita. En las plazas, la multitud se congregaba con una mezcla de curiosidad y espanto. No todos entendían por qué aquellos hombres, antaño venerados como defensores de la fe, ahora eran arrastrados a la hoguera,
como si fueran los peores enemigos de la cristiandad. Los templarios, encadenados, avanzaban en silencio, con los rostros serenos, con una calma que perturbaba más que cualquier grito. Entre ellos se encontraba Jacques de Molay, el último gran maestre. Lo llevaban con las manos atadas, la barba larga y los ojos encendidos de un fuego que no provenía de las antorchas, sino de algo más profundo, más insondable. No imploraba piedad, no maldecía a sus captores. Avanzaba como si supiera que su destino estaba escrito desde el día en que pronunciara el juramento en las catacumbas del Temple. El rey Felipe IV observaba la escena desde su lugar de privilegio. A su lado, los hombres de la iglesia recitaban plegarias, convencidos de que aquel acto borraría la herejía con fuego purificador. Pero en los murmullos del pueblo se escuchaba otra verdad: el miedo a que los templarios no fueran simples mortales, sino guardianes de un conocimiento que las llamas no podían destruir. Las hogueras ardieron con furia. El crepitar de la madera se mezclaba con las oraciones y con el murmullo expectante de miles de gargantas. Y entonces, en medio del humo, Jacques de Molay alzó la voz. No fue un grito de dolor, sino un llamado que atravesó la multitud como un cuchillo invisible. Sus palabras, pronunciadas con calma solemne, fueron una maldición dirigida al rey y al papa. Antes de 1 año os convoco ante el tribunal de Dios. Un escalofrío recorrió a los presentes. Nadie había esperado que el maestre hablara así, con tanta claridad, con tanta seguridad. La multitud se agitó, algunos se arrodillaron, otros huyeron, y hasta los soldados temblaron bajo el peso de aquellas palabras. La hoguera continuó consumiendo los cuerpos, pero el eco de la maldición permaneció, flotando en el aire como si hubiese sido grabado en el viento. El fuego terminó reduciendo a cenizas a los caballeros, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante que los gritos que nunca llegaron. No hubo lamentos, no hubo súplicas. Los templarios murieron con los labios cerrados, como si guardaran un secreto que el mundo jamás llegaría a conocer. Y en ese silencio había una amenaza velada: que el Temple no había desaparecido del todo, que su poder aún sobrevivía en las sombras. Meses después, la profecía comenzó a cumplirse. El Papa Clemente V murió entre dolores inexplicables, y Felipe IV, el rey que había sellado la caída de los templarios, encontró su fin poco tiempo después, de manera súbita, como si una mano invisible lo hubiese reclamado. La maldición se convirtió en leyenda, y la leyenda en temor eterno. El fuego purificador no limpió nada, solo dejó tras de sí un vacío lleno de sospechas. El pueblo comenzó a creer que los templarios, incluso desde la muerte, habían extendido su sombra sobre Europa. Y en cada chispa de las hogueras se escondía una verdad amarga: que los secretos que ardieron aquella mañana no se habían consumido, sino que se habían esparcido como brasas invisibles, listas para prender fuego al futuro. Parte 12. El eco de la hoguera no se extinguió con las cenizas. Durante siglos, la sombra de los templarios siguió caminando entre los pasillos de Europa como un espectro imposible de silenciar. Los reinos que se repartieron sus riquezas nunca pudieron borrar las dudas. ¿De verdad habían desaparecido por completo o simplemente se habían ocultado bajo otro nombre, bajo otro emblema, esperando el momento adecuado para regresar? Las historias comenzaron a multiplicarse. En aldeas lejanas se decía que algunos caballeros habían logrado escapar la noche de las redadas,
llevándose cofres llenos de tesoros y, lo más inquietante, manuscritos que jamás debieron ver la luz. Otros aseguraban que en los bosques del sur de Francia se habían reunido pequeños grupos de templarios fugitivos, que celebraban rituales bajo los árboles, iluminados por la luna, como si quisieran mantener vivo un fuego que el rey no había podido extinguir. Con el tiempo, los rumores se transformaron en mitos, y los mitos en sociedades secretas. Algunos afirmaban que los templarios sobrevivieron en silencio, infiltrándose en gremios, en órdenes masónicas, en consejos de sabios que tejían en secreto el destino de los reinos. Cada vez que un rey caía de manera inesperada, cada vez que un papa era sustituido en circunstancias oscuras, alguien murmuraba: «Los templarios aún están ahí». La maldición de Jacques de Molay seguía retumbando en las crónicas, como una advertencia que nunca perdió fuerza. No era solo contra Felipe IV o contra Clemente V. Era contra todo aquel que creyera que podía destruir lo que en realidad no se podía destruir. Porque la orden, más que un ejército, había sido un pacto, y los pactos no mueren en el fuego. Se arrastran como sombras invisibles, esperando el momento de volver a reclamar lo que consideran suyo. Los eruditos posteriores encontraron símbolos escondidos en iglesias, grabados diminutos en piedras y columnas, marcas que parecían guiños silenciosos de una hermandad que nunca se rindió. Algunos monasterios guardaban cofres cerrados con candados imposibles de forzar, cofres que jamás se abrieron por miedo a lo que pudieran contener. Y cada vez que un documento misterioso aparecía, siempre había alguien dispuesto a decir que provenía de los archivos ocultos del Temple. Pero lo más perturbador no fue lo que quedó atrás, sino lo que alcanzó el presente. Incluso hoy, en rincones oscuros de Europa, se habla de descendientes de templarios que mantienen vivo el juramento, no ya con espadas, sino con redes de poder, con bancos, con consejos invisibles que deciden guerras y levantan imperios desde la penumbra. Son los mismos que aprenden de los errores del pasado. No se muestran al mundo, no alardean, no levantan castillos. Se ocultan bajo la apariencia de instituciones respetables, mientras guardan la misma semilla que ardió en Jerusalén y que nunca fue extinguida. El crimen de los templarios no fue solo traicionar a la cruz, sino abrir la puerta a algo que no pertenecía a ningún dios conocido. Y esa puerta, aunque se intentó sellar con fuego, nunca se cerró del todo. Hoy, siglos después, aún sentimos la corriente de aire que se escapa de ella, invisible, helada, susurrante. El pasado no está muerto. Nos observa en silencio, desde los símbolos ocultos, desde las torres antiguas, desde las decisiones que parecen inevitables. Y en cada sombra que se alarga en la noche, late todavía la advertencia que dejaron los caballeros templarios. Lo que una vez se juró en la oscuridad jamás dejará de cobrar su precio.